Qué gozo verlos, a los que estamos aquí en este auditorio y también a los que están allá desde su casa. No lo puedo ver, pero usted sí a nosotros. Entonces, qué bueno tenerlos también unidos, reunidos en este mismo sentir de adorar al Señor en esta preciosa mañana. Estaba compartiendo esta semana con José Covaleda el día viernes un poquito, y él me decía algo que me quedó sonando en el corazón, y es la importancia del libro. Yo sé que José, al igual que muchos de ustedes, es muy digital, y que la Biblia hoy en día no la abrimos, la encendemos. Y la mayoría, yo no sé cuántas Biblias en físico hay aquí esta mañana. ¿Podría levantar su Biblia, las que la tienen en físico? Ok, los felicito, por lo menos una por familia tenemos. Está bien, les animo para que no descarten el libro y de leerlo. Ojalá todos los días y leer en el libro, poder subrayarlo. José me decía, he estado leyendo en físico el Evangelio según San Juan y el libro de los Hechos, y le motivé a leer todo el Nuevo Testamento, y es muy importante poder en el libro subrayar, hacer nuestras notas y tener también la retención de aquello que leemos. Es más fácil retenerlo y más fácil ver la estructura de la Biblia también, donde encontramos los libros, no con un clic, sino diciendo este libro queda después de o antes de, y es muy importante. Y digo esto porque a partir de hoy y durante el mes de octubre vamos a estar enfocados en estudiar la palabra del Señor, pero el libro en sí mismo, la Biblia. Vamos a hablar de la relevancia de la palabra de Dios durante todo este mes. ¿A razón de qué? Después de mucho estudio de la Biblia, el domingo 31 de octubre de 1517, Martín Lutero en Gutenberg, Alemania, en la parroquia donde él ministraba como monje, siendo monje católico, allí él fijó en la puerta de la iglesia algo que se conoció después, un documento como las 95 tesis de Martín Lutero, motivando al debate y al estudio a los clérigos, a los teólogos de aquel tiempo, y buscando que la iglesia pudiera volver, porque se había apartado, pudiera volver a la doctrina de la palabra del Señor. Y esto realmente fue un detonante en Alemania y en toda Europa, que dio como resultado lo que se conoce como la Reforma Protestante. Y a partir de allí podemos decir que todos los cambios políticos, sociales, económicos y culturales que se dieron en el tiempo del Renacimiento hasta la Edad Moderna, cambios que hasta hoy han afectado al mundo entero, tuvieron lugar en el marco de la Reforma Protestante. Y la Reforma Protestante tuvo lugar precisamente a base del estudio de la palabra de Dios. Y una de las cosas que allí Martín Lutero predicaba era la necesidad que cada creyente tuviese la Biblia y la leyera y la estudiara y la tuviera en su propio idioma. Y de hecho después, estando en la cárcel, protegido por unos amigos, él tradujo la Biblia al idioma que él sabía, su idioma natal, al alemán. Tradujo la escritura y luego se hicieron otras traducciones a otros idiomas, y hoy es uno de los libros el libro más traducido a más idiomas alrededor del mundo. Entonces aprovechemos el libro y vamos a estar este mes enfocados en conocer algunas cosas acerca del libro, de la palabra de Dios, de cómo nos vino la Biblia. Algunas personas tienen preguntas en relación con esto, y que como iglesia podamos crecer y amar este libro que Dios nos ha dado y que es la palabra de Dios, como lo acabamos de leer en el libro de los Salmos. La ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma. El testimonio del Señor hace sabio al sencillo. En guardarlos, dice el salmista, hay grande galardón. Tu siervo es además amonestado con ellos. En guardarlos hay grande galardón. No haga como una hermanita que dio un testimonio un día en la iglesia y decía: le doy gracias a Dios, hermanos, porque tenía mis gafas desaparecidas durante 20 días y no podía encontrarlas, hasta que yo le oré al Señor y le pedí que me ayudara a encontrar las gafas porque las necesito, y me dio por abrir la Biblia esta mañana y ahí las tenía. Ya usted puede ver que no era la frecuencia leer la Biblia todos los días, sino hacía rato había encontrado sus gafas.
Entonces, leamos la palabra del Señor, amemos la palabra de Dios. Y entonces, pensando en esto, hoy quiero compartirles un tema que he titulado El poder de las Escrituras. El poder de las Escrituras. Y quiero invitarles a leer unos versículos que escribe el apóstol Pablo a Timoteo en su primera carta, capítulo 3. Primera carta de Pablo a Timoteo, capítulo 3, desde el versículo 14 hasta el versículo 17, dice así: pero persiste tú en lo que has aprendido y te persuadiste. Perdón, voy a esperar un momento que ustedes se encuentren en su Biblia para que leamos. Segunda carta de Pablo a Timoteo, capítulo 3, versículo 14. Del 14 al 17. Dice así, escribiéndole Pablo a Timoteo: pero persiste tú en lo que has aprendido y te persuadiste, sabiendo de quién has aprendido, y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Bendito sea el nombre del Señor. Como ven aquí en este pasaje de la Escritura, Pablo le recuerda a su discípulo Timoteo que desde la niñez él había sido conocedor de las Escrituras. De hecho, en otra parte se menciona de su abuela Loida y de su madre Eunice, de la fe sincera que ellas tenían en el Señor. Así que Timoteo por lo menos era la tercera generación de creyentes en su familia, y desde niño él había conocido las sagradas escrituras. Y Pablo entonces lo anima para que persista, para que se mantenga, para que persevere en lo que ha aprendido, porque las personas con el trajín de la vida es posible que vayan olvidando y vayan dejando las sanas costumbres, y Pablo lo anima para que él persista en lo que ha aprendido y en amar las sagradas escrituras. Le dice también a Timoteo que la Biblia, las escrituras, lo harán sabio para la salvación que es en Cristo Jesús. De hecho, a través del mensaje de la escritura es que podemos entender el mensaje de la salvación. Y luego entonces Pablo le habla de tres cosas en el versículo 16 y 17 acerca de las escrituras. Habla de su inspiración, habla de su utilidad y habla de su finalidad. Y en eso voy a basar la enseñanza de hoy. De lo que Pablo le dice a Timoteo sobre las escrituras: su inspiración, su utilidad y su finalidad. Hablando de su inspiración, dice el versículo 16 que toda la escritura, diga conmigo, toda la escritura es inspirada por Dios. No es un libro simplemente escrito por hombres, es inspirada. Este era el concepto del apóstol Pablo, un erudito judío, fariseo, muy conocedor del Antiguo Testamento, que era la escritura hasta ese momento, y él se convence en el Señor de que no tiene en sus manos un libro cualquiera, sino un libro que se escribió bajo la inspiración divina. El apóstol Pedro escribe también acerca de esto en su segunda carta, capítulo 1, versículo 20 y 21, diciendo: porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Ahora, ¿qué significa la inspiración? El ser inspirado. Que la influencia de Dios estuvo sobre ellos.
la obra de Dios, la vida de Dios en la mente de los escritores, el cuidado de Dios para que ellos escribieran conforme a su voluntad. Primeramente tuvieron una experiencia con Dios, una visión, una revelación, una vivencia real, y después Dios los inspiró a escribir. O algunos de los escritores escribieron las vivencias de otros. Pero la inspiración de Dios es lo que Pablo le dice a Timoteo: toda la escritura es inspirada por Dios. Cuando uno revisa la escritura, encuentra que no es que una sola persona se sentó a escribir. Hay por lo menos entre 36 y 40 escritores diferentes. Ahora, de esos escritores, todos unos eruditos, otros no tan estudiados, otros del campo, otros, como en el caso de Simón y de Pedro y de Juan, de trasfondo pescadores, pero discípulos del Señor después, y escribieron de diferentes clases sociales, de diferentes contextos culturales, y todos también vivieron en diferente época. Lo que se tardó el canon de las escrituras para estar completo se calcula en 1600 años. Es decir, que escritores ni siquiera se conocieron con otros que escribieron después. Pero cuando tú empiezas a leer la Biblia tiene una unidad perfecta, de tal manera que es como si alguien se hubiera sentado a escribirla, porque a la final es el mismo autor. El autor es Dios. Él es el que le pone su sello, su firma, es la palabra de Dios, aunque usó a hombres inspirados por el Espíritu Santo para escribirla. Y esto es una de las pruebas también de que la Biblia es la palabra de Dios. Como un libro escrito a lo largo de 1600 años por casi 40 escritores tiene esta unidad de tema, de propósito tan completa y tan perfecta, y cómo a través de los años solo el eterno Dios, que es el mismo ayer y hoy por los siglos, y que influye en la vida de las personas a lo largo de un periodo tan amplio, puede tener esta unidad de texto en lo que hoy conocemos como la palabra de Dios, la Biblia. La palabra Biblia viene de una palabra griega que es biblion, que significa también biblioteca. Entonces la Biblia no es un solo libro, son 66 libros. Así que en tus manos tienes, o en tu celular tienes, una biblioteca, un biblion, 66 libros, 39 en el Antiguo Testamento, 27 en el Nuevo Testamento. Antiguo Testamento antes de Cristo, Nuevo Testamento después de Cristo. Y entonces tenemos ahí la escritura, las escrituras, la palabra inspirada de Dios, es inspirada. Pero cuando Pablo habla de la inspiración, me llama la atención dos palabritas que están en ese versículo 16. Primero dice toda la escritura, desde Génesis 1:1 hasta Apocalipsis 22:21. Aún esos pasajes difíciles de leer. Los que han leído toda la Biblia saben la dificultad que tenemos para leer las genealogías, ¿cierto? Que fulano engendró a sultano, y este engendró al otro y al otro, y son páginas enteras. Y dice, pero esto también es inspirado. Claro, eso le da una base sólida, histórica, real de los hechos, y esos detalles suman en que la Biblia no es un libro de mitología, sino un libro de historia real, historia sagrada, pero cosas que realmente sucedieron. El cruce del Mar Rojo, increíble para algunos. Un erudito ateo le decía a sus estudiantes de que no, que eso del Mar Rojo no era real, que lo que pasa es que en ese punto donde el pueblo de Israel cruzó el Mar Rojo, en una época del año esa parte está seca, es un charquito que se puede cruzar con el agua a la rodilla. Y entonces por ahí cruzaron. Y el estudiante le dijo, pero entonces el milagro es más grande, porque cómo se ahogaron todos esos egipcios en ese charco a la rodilla, porque hace parte de la historia. Entonces no se puede contradecir, porque son hechos históricos. La ciencia y la historia lo comprueban, y toda es inspirada desde Génesis 1:1 hasta Apocalipsis 22:21. No es que una parte sí y otra parte no. No es que contiene la palabra de Dios, no, es que es la palabra de Dios. Toda es inspirada.
Pero también dice es, esa palabrita es. No dice fue como algo de la inspiración pasada sobre los autores, sobre los escritores, sino que la palabra es. ¿Sabe qué quiere decir es? Que aún hoy en día, cuando alguien predica la palabra, cuando alguien lee la palabra de Dios se hace viva, relevante, real, rema para el tiempo de hoy. Cuando alguien hoy se acerca a la palabra con fe, el Espíritu de Dios está ahí para enseñarle, para guiarle, para impactar su corazón, para hacer la obra, como lo dice el profeta Isaías. En el capítulo 55, verso 10 y 11, es como la lluvia que cae sobre la tierra y la hace germinar y producir y dar semilla al que siembra y pan al que come. Así es la palabra que sale de mi boca. No volverá a mí vacía, sino que hará la obra para la cual la envío. Y un día como hoy, donde se predica la palabra en muchas partes, Dios está obrando en muchos corazones. Si tú crees y abres tu corazón al Señor, el Espíritu de Dios obrará en ti por medio de la palabra de Dios. Estás expuesto a la palabra de Dios como un raudal de agua viva, y esto traerá vida y bendición a tu corazón, a tu alma. ¿Cuántos le dan un aplauso al Señor por eso? Gloria a Dios. Es su palabra viva, viva, es inspirada. Toda la escritura es, no fue, es hoy, sigue siendo hasta hoy, porque Dios vive, porque Jesucristo vive, porque el Espíritu de Dios es real y es el mismo que le inspiró a los escritores, el mismo que hoy sigue obrando a través de su palabra. Bendito sea el nombre del Señor. En segundo lugar, su utilidad. Dice ahí en el versículo 16, toda la escritura es inspirada por Dios y útil. Diga conmigo, útil, útil. Claro, no es un libro inútil, no es un libro vano, no es un libro que lo deja a uno igual. Es útil. ¿Útil para qué? Por lo menos 4 cosas se mencionan allí y los quiero reorganizar un poquito a como los menciona San Pablo. Primero quiero mencionar que es útil para enseñar. Es útil para enseñar. Enseñar el camino por el cual debemos andar. Enseñarle el camino a nuestros hijos. Cuando hablo de esto, no puedo evitar el recuerdo de mi madre, una mujer muy apegada a la palabra de Dios y que la conoce y la tiene en su cabeza memorizada muchas cosas, y que siempre tenía un versículo para nosotros, para cada situación de la vida, y siempre nos estaba diciendo: la Biblia dice tal cosa. Hijo, no hagas esto porque la Biblia dice tal cosa. Hijo, haz esto porque la Biblia dice tal cosa. Y siempre estaba diciendo: la Biblia dice, la Biblia dice. Entonces, qué bueno que podemos decirle a nuestros hijos: no, a mí me parece, sino la Biblia dice. Es que esto es bueno, pero ¿por qué? Porque Dios lo dice, porque la Biblia lo dice, porque escrito está. Padres, debemos llenarnos tanto de la palabra del Señor que podamos decirle en todas las situaciones de nuestra vida a nuestros hijos: la Biblia dice así. Y la podamos citar con sabiduría y con contundencia en cada situación, en cada momento de la vida. ¿Por qué no debes mentir? Porque la Biblia dice: ninguna palabra mentirosa salga de vuestra boca. Dejen la mentira, hablen verdad los unos con los otros. ¿Y por qué no debes decir esa palabra vulgar? Porque escrito está: ninguna palabra corrompida saldrá de vuestra boca. ¿Y por qué debes dejar esa rabia? Porque la Biblia dice: deja la ira, desecha el enojo, no des lugar al diablo. La blanda respuesta quita la ira. ¿Y por qué no debo ser promiscuo? Porque la Biblia dice: cada uno tenga su propia esposa en santidad y honor, cada una su propio marido. ¿Y por qué hay que honrar a los padres? Porque la Biblia dice: honra a tu padre y a tu madre para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. ¿Y por qué no debes maltratar a tu hijo? Porque la Biblia dice: castiga a tu hijo en tanto que hay esperanza, pero no te apresures a destruirlo. Hay un límite para eso. Qué bueno que la Biblia tiene para todo.
¿Cuánto le dan gloria a Dios por eso? Por eso cuando una persona sabe mucho de muchas cosas, dicen, esa es una Biblia. Ahí está el consejo de Dios. Por eso hay que leerla todos los días, amarla, escucharla, memorizarla, meditarla. Es útil para enseñar. ¿Cuántos tienen aquí la necesidad de enseñar a otros? Sus hijos, su esposa, su familia, ¿verdad? A los niños, a otros. Llénate de la Escritura, es útil para enseñar. Sobre cada asunto de la vida pregunta, ¿qué dice la Biblia al respecto? Y si no dice nada, pues tranquilo, haz conforme quieras. Porque algunos también se complican, pues que ahí no dice nada, entonces actúa, ve adelante. Pero cuando la Biblia te encienda la luz y te muestre el camino, síguela. Enseña, útil para enseñar. Pero también dice útil para instruir en justicia. Y esto quiere decir mantenerse en el camino correcto. Como Pablo le decía a Timoteo, persevera en lo que has aprendido. Porque fácilmente uno en el camino puede olvidarse, puede desviar, puede dar un paso en falso. Y como dice el proverbista Salomón, hay caminos que al hombre le parecen derechos, pero su fin es camino de muerte. ¿Alguna vez no se ha salido del camino por ahí en carretera o aquí mismo en Bogotá? Gloria a Dios por las aplicaciones que tenemos en el celular para ahora guiarnos con Waze y todo eso, pero aún esos a veces se confunden y nos llevan para otra parte. Recuerdo una ocasión que veníamos de la costa hacia Bogotá en el carro y por ahí yo me quedé dormido, otra persona no venía manejando, perdón. Le cedí el carro a otro conductor y yo fui a descansar y cuando me desperté yo vi raro y yo dije, ve, ¿por qué vamos por esta carretera? Y cuando nos percatamos íbamos llegando a Puerto Berrío, veníamos por la Ruta del Sol y claro, ya íbamos hacia Medellín y habíamos andado casi una hora. Entonces yo advertí, oye, vamos mal, vamos hacia Medellín, vamos llegando a Puerto Berrío, dejamos la vía hace rato. ¿Qué nos tocó hacer? Giro de 180 grados, regrese, perdimos una hora de trayecto y tomamos de nuevo la senda. ¿Sabe? La Biblia es la que nos advierte cuando hemos dejado el camino. Cuando no le hacemos caso a la esposa, el Espíritu Santo nos convence. ¿Qué quiero decir? Porque es que ella la pasan diciéndonos cosas, diciéndonos, ay no mija, ay no moleste mija, hasta que el Espíritu de Dios nos dice, ay sí, mija tenía razón. Pero qué bueno que podamos ir con Dios y con su palabra y ella nos enseña el camino, nos redarguye, nos instruye en el camino de justicia. Pero también dice, nos redarguye, es decir, nos convence cuándo y dónde se ha desviado del camino. Este convencimiento viene por el Espíritu de Dios. Nos advierte y luego nos convence y luego corrige. Entonces, primero enseña, segundo instruye en justicia, luego redarguye y luego corrige cómo regresar al camino correcto. Y nos permite entonces que nos arrepintamos, que es volvernos del camino por donde vamos, confesemos nuestras faltas y tomemos la determinación de actuar conforme a la palabra de Dios. La Escritura es útil, bendito sea el nombre del Señor por ella, útil. Primero, inspirada toda. Segundo, útil para enseñar, corregir, instruir en justicia, redarguir. Número 3. Pablo habla aquí a Timoteo de la finalidad explícita de la palabra. Dice el versículo 17, a fin que. ¿Y cuál es el fin? Que el hombre de Dios, la mujer de Dios, sea perfecto, sea perfecta. ¡Wow! ¡Qué medida tan alta! ¿Cuántos hombres de Dios hay aquí? No diga, no, el pastor. El hombre de Dios es el pastor. No. ¿Cuántos hombres de Dios hay acá? Amén. Usted es el hombre de Dios ahí en esa casa, en esa familia donde Dios lo ha puesto. Eres el hombre de Dios. Y la mujer de Dios. ¿Cuántas mujeres de Dios hay aquí? Pues la Escritura tiene como fin que el hombre de Dios y la mujer de Dios sean perfectos. ¡Wow! ¿Y tú eres perfecto? No. Puedes decir conmigo, me falta mucho para ser perfecto. Así que necesitamos mucho de la Biblia, de la Escritura.
inspirada por Dios, de su utilidad, necesitamos mucho de ella. Porque la medida del Señor es alta, que seas perfecto, para que el hombre de Dios sea perfecto. ¿Qué quiere decir? Que cuando una persona se ciñe a la Escritura, obra de acuerdo a la Escritura, camina en el camino de la perfección y endereza muchas cosas en su vida. Y bien que no podrá llegar quizá en esta vida a ser un hombre o una mujer perfecta, sí se acercará mucho, bendito sea el nombre del Señor. El Señor lo ayudará. Y al menos otros dirán, este de verdad ha cambiado. Oiga, este desde que está leyendo la Biblia ya no es el mismo mal hablado, ya no es el mismo iracundo, ya no es el mismo borracho, ya no es el mismo que trataba a la familia así o de esta otra manera. ¿Cómo has cambiado? ¿Cómo la palabra de Dios te ha ayudado y te ha perfeccionado? Claro, si te comparas con los vecinos vas a estar muy bien. Si te comparas con el Señor Jesús vas a estar muy mal. Necesitarás más y más y más. Pero el fin de la palabra es que seas perfecto. También dice que es el propósito, la finalidad es direccionar al creyente a toda buena obra. Dice que esté enteramente preparado para toda buena obra. Claro, el Señor quiere que hagamos buenas obras, no para ser salvos. Ya sabemos que la salvación es por fe. Pero una vez que uno cree en el Señor y recibe la salvación, el Señor quiere que obremos bien y que vivamos como hijos de Dios. Y entonces por su palabra nos enseña y nos ayuda a estar dotados, capacitados para actuar en toda buena obra, en la casa, en el trabajo, en todas partes, obrar de la mejor manera, con sabiduría, con altura, con dignidad, para la gloria del Señor. Y dice también Pablo a Timoteo que las Escrituras nos pueden hacer sabios para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Y esto es así porque a través de la Escritura es el conocimiento de Jesucristo. El tema central de la Biblia, desde Génesis hasta Apocalipsis, se llama Jesucristo. Toda la Escritura apunta a Cristo. Los profetas del Antiguo Testamento hablaron de la venida de Cristo, del Mesías prometido, del Rey prometido, del que vendría para mostrar la obra de Dios en el mundo y encarnar la divinidad. De tal manera que todos le apuntaron a Cristo. Los salmos, David, Salomón, Isaías, Jeremías, todos los escritos apuntan a Jesús proféticamente. Luego el Nuevo Testamento comienza con el nacimiento de Jesús, su vida y su obra, su muerte y resurrección y ascensión. Jesús es el tema central. Y luego cuando continúa el libro, los Hechos de los Apóstoles y las cartas de los apóstoles son la doctrina y la enseñanza que nos dio el Señor Jesucristo, su doctrina, cómo la iglesia debe vivir. Y luego el Apocalipsis apunta a la escatología, a los tiempos finales de la obra de Cristo, más allá de la muerte y de lo que el Señor hará finalmente. Bendito sea el nombre del Señor. Tema central de la Biblia, Jesucristo. Así que cualquiera que empiece a leer la Biblia con juicio conocerá al Señor Jesucristo, y por medio del Señor Jesucristo recibirá el perdón de sus pecados, recibirá la salvación, recibirá vida eterna. Así lo escribió el apóstol San Juan cuando escribió su libro. Y antes de cerrarlo me llama la atención lo que él menciona. Evangelio según San Juan, en el capítulo 20, versículo 30, dice unas palabras que se pueden aplicar a toda la Biblia. Hizo además Jesús muchas señales en presencia de sus discípulos, muchas otras señales, las cuales no están escritas en este libro. O sea que Jesús hizo muchas cosas más que no están escritas. Pero estas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. Alabado sea el Señor. Luego en el último versículo de su libro, Juan 21, 25, dice: hay también otras muchas cosas que hizo Jesús, las cuales si se escribieran una por una, pienso que ni aún en el mundo cabrían los libros que se habrían de escribir. Amén. Así termina su libro.
Así que, pero dice, estas se han escrito para que conozcas a Jesús como Señor y Salvador. ¿Sabe por qué? Porque Jesús es el modelo perfecto. Él estuvo en esta tierra y vivió una vida sin pecado. ¿Qué quiere decir? Que Él guardó a cabalidad la palabra de Dios. Nunca hizo maldad, ni hubo engaño en su boca. Fue obediente a la palabra de Dios totalmente, 100%. Y por eso Jesucristo es perfecto. Y por eso el propósito de Dios para los creyentes en Cristo, para los cristianos, es que seamos como el Hijo de Dios. Eso es lo que dice Pablo a los Romanos, capítulo 8, versos 28 y 29. A los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Porque a los que antes conoció, a estos también predestinó para que fuesen hechos conformes a la imagen de su Hijo, para que se parezcan a Él. Acaba de nacer nuestro nieto y ya le están diciendo: ay, tan lindo, se parece al abuelito. Al abuelito Henry, pues. Yo no sé qué tan cierto eso sea, pero lo que sí sé es que los hijos se parecen a sus padres y a sus abuelos y a su familia, ¿cierto? Eso es normal, los mismos ojitos. Y cuando te ven a ti como hijo de Dios, ¿te pareces a Jesús, que es tu hermano mayor? ¿Te pareces a Él? Alguno dirá: es que a Dios nadie lo ha visto, ¿cómo me puedo parecer a Él? La Biblia dice: a Dios nadie lo vio jamás. El unigénito Hijo de Dios, que vino del seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Cuando Felipe preguntaba por el Padre y decía a Jesús: muéstranos al Padre y nos basta, Jesús le dijo: Felipe, ¿tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me has conocido? El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Cómo dices tú, muéstranos al Padre? Entonces algunos que dicen: es que a Dios nadie lo ha visto jamás. Claro que sí, durante 33 años estuvo caminando por la tierra Jesucristo. Míralo a Él. Y ahí está el Dios hecho hombre. Eso es lo que dice la Biblia. Él es la imagen del Dios invisible, de una manera viviente. Y eso es lo que nos cuenta la Escritura. No, pero es que yo no lo he visto. Pues tú tampoco viste a Cristóbal Colón, ni a Bolívar, ni a muchos personajes de la historia. ¿Conociste personalmente a Hitler? Pero sí puedes creer en el holocausto nazi. ¿Y por qué no crees en la historia sagrada? Es historia, ahí está. Estuvo sobre la tierra, vivió una vida perfecta y vino para revelar al Dios invisible. Él es Dios hecho hombre. Su nombre, se dijo, sería Emanuel, que quiere decir Dios con nosotros. Y vimos su gloria, dice Juan, gloria como del unigénito del Padre. Nosotros que lo vimos, que comimos con Él, lo que palparon nuestras manos, lo que vieron nuestros ojos, experimentamos la vida con Él. Y estos escritores dan testimonio. Y no solo uno, muchos dan testimonio. Así que es verdad, Jesucristo es Dios, habitó entre nosotros, vivió una vida perfecta. Y la Escritura nos lleva a ser como Él, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, como Cristo, y haga buenas obras y viva como Cristo lo haría. Es Cristo en nosotros. Pablo decía: por eso yo vivo, dice, lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios. Que viva Cristo en mí, que ya no viva yo, sino Cristo en mí, y que otros puedan ver a Cristo en ti. Ese es el mensaje de la fe cristiana: ser como Cristo. Qué medida tan alta, pero tenemos la palabra de Dios. Quiero concluir diciendo esto: ¿cómo puedes estudiar la Biblia de manera práctica? Primeramente, ten una buena actitud. Acércate con fe a la palabra del Señor. Ábrela con el corazón abierto y diciéndole: Señor, háblame, revélate a mi vida a través de ella. Selecciona un tiempo específico en el día. ¿Cuál va a ser ese momento en que tú vas a leer la Biblia y vas a dedicarte a eso? Como el tiempo que tomas para desayunar o para almorzar o para cenar, que sea un tiempo especial y dedicado a eso, diariamente. Número 3, escoge un lugar específico. ¿Tienes un lugar específico para comer? ¿Y tienes un lugar específico para dormir? Te animo a que tengas un lugar específico para leer la Biblia, para alimentarte espiritualmente y llegar ahí con fe. Ahora,
órale al Señor y pídele al Espíritu Santo que te direccione. Consigue además los materiales indicados: una Biblia en físico, ojalá de estudio, una concordancia, un compendio, un diccionario donde puedas ayudarte en esas palabras que no entiendes, diccionario español y diccionario bíblico, comentarios de hombres que han estudiado y que nos pueden ayudar a entender un poco mejor. Con esos libritos vas a poder acercarte y entender. Y ante todo, hacerlo, seguir un plan de lectura. ¿Cómo voy a leer la Biblia? Ya comencé. Si no has leído la Biblia, te recomiendo empezar con el Evangelio según San Juan. Luego que termines Juan, empiezas desde Mateo, Marcos, Lucas, otra vez Juan, y derecho hasta Judas. Cuando llegues a Apocalipsis, haces un alto, no leas Apocalipsis todavía. Ahora vas a Génesis y empiezas desde Génesis, todo desde Génesis. Llegas a Mateo, sigues derecho, vuelves a leer los evangelios, ya leerás 2 veces entonces San Juan, sigues derecho, y ahora sí, al llegar a Judas, lees Apocalipsis. Y puedes leer toda la Biblia en un año leyendo media hora diaria, continuamente. De tal manera que en el tiempo de una novela, todos los días leyendo la Biblia, media horita, vas a poder leer toda la Biblia en un año. Y si llevas 10 años de vida cristiana, habrás podido leer la Biblia 10 veces, de Génesis a Apocalipsis. ¿Cuántos años llevas en el Evangelio? No me digas. ¿Y cuántas veces has leído la Biblia? De Génesis a Apocalipsis. Pero quizá habrás leído de muchas otras cosas. Debes leer la Biblia. Hay gente que quiere contradecir la palabra de Dios, pero no se ha sentado a leerla. Alguien me decía, es que eso, el papel carga con todo, y lo que dice ahí, eso es cuento. Y le dije, ¿y cuántas veces la has leído? Desde Génesis a Apocalipsis. No, ¿yo qué voy a leer? Entonces no tienes autoridad para decir nada de la Biblia. Estás hablando de lo que no sabes, de lo que no conoces. Yo la he leído varias veces y te puedo decir que es la palabra de Dios. Alabado sea el Señor. Eso te dará autoridad para hablar de la palabra. Se dice de dos hombres escépticos que quisieron escribir un libro para desacreditar y desautorizar la palabra de Dios, y dijeron, pero pues para poder escribir eso nos toca leerla, ¿no? Tomémonos 6 meses, cada uno por su lado, y leámosla, y nos volvemos a reunir para escribir nuestro libro. La leyeron juntos durante 6 meses. Cuando se reunieron, ambos eran cristianos, y escribieron un librito que hay una edición por ahí antigua que dice 20 razones por las cuales la Biblia es la palabra de Dios. La palabra de Dios nunca deja a nadie como lo encuentra. Es la semilla de vida. Hay poder en la palabra del Señor para cambiar vidas. Amemos la Escritura y busquemos al Señor. Y si no has recibido a Cristo Jesús como tu Salvador, ese es el primer mensaje de la Biblia. Por ahí empieza todo. Cree en Cristo, acéptalo como tu Señor y Salvador, entrégale la vida, y luego la Biblia te mostrará cómo seguirlo y cómo tener una vida nueva y transformada por el poder de Dios. Oremos al Señor un momento. Inclina tu cabeza y demos gracias al Señor. Gracias te doy, Dios. Gracias por tu palabra. Gracias, Señor, por darme a mí el privilegio de conocer como Timoteo desde niño las Sagradas Escrituras. Gracias porque al igual que Timoteo, mi madre también la conoció, mi padre, y me enseñaron desde niño a caminar en ella. Gracias te doy en lo personal porque desde mi juventud me has permitido ser expositor, predicador de tu palabra. Y amo tu palabra, Señor. Amo tu ley. Qué preciosa es tu palabra, Señor. Es dulce como la miel, más que la que destila del panal. Es alimento espiritual. Cuánto consuelo, cuánta instrucción, cuánto conocimiento, cuánta sabiduría, cuánta protección, de cuántas cosas tú me has guardado por seguir tu palabra. Gracias porque con tu palabra me has permitido construir mi matrimonio, me has permitido construir mi familia, edificar y educar a mis hijos. Gracias. Gracias porque lo que hoy le recomiendo a tu iglesia,
ha sido realidad en mi vida y en mi familia, en mi esposa, en mis hijos. ¡Qué bendición! Yo te pido, Señor, que despiertes el corazón de tu pueblo. Avívalos para leer, para estudiar, para memorizar, para meditar, para practicar tu palabra, Señor. Ayúdalos a amar tu palabra, que no seamos ignorantes de tu verdad. Hoy hay tanta facilidad, Señor, para que tengamos tu palabra, que no seamos descuidados. Dile al Señor: ayúdame a aplicar mi corazón a tu palabra y a vivir de acuerdo a ella, para parecerme más a Jesús. Que mi vida sea renovada, que mi vida sea transformada, que mi fe crezca por medio de tu palabra, que mis temores se disipen por tu palabra. Oh Señor, tú nos das esperanza en tu palabra para esta vida y aún más allá de la muerte. Ahí está todo lo que el hombre necesita para vivir. Oh Señor, aquí estamos como iglesia. Te pido que esta iglesia sea una iglesia que sigue tu palabra, que ama tu palabra, que crece, que conoce tu palabra, Señor. Gracias, Dios, gracias por tu verdad. Bendice a tu pueblo en esta mañana, cada familia, cada persona que está conectada desde su casa. Bendícelo, Señor. Oh, que su corazón arda, como decía el profeta Jeremías, que era como un fuego metido entre sus huesos, la palabra de Dios. Como aquellos que iban camino a Emaús, cuando tú les hablabas la palabra, decían ellos: no ardía nuestro corazón cuando nos hablaba la palabra y cuando nos abría las escrituras. Que este fervor que invade nuestro corazón en esta mañana permanezca en nosotros día tras día, para seguir tu palabra, Señor. Gracias por tu verdad. Gracias por tu palabra viva y eficaz. Bendito sea tu nombre, Señor. Gracias, gracias, Dios. Ministra a tu pueblo. Bendice a estos varones que están aquí, Señor, y en su casa. Bendícelos. Que como hombres y cabeza de hogar sean los maestros de la palabra. Enseñen tu palabra, la entiendan, la conozcan, orienten, corrijan, aconsejen conforme a tu palabra, Señor, en el nombre de Jesús. Las mujeres que están aquí, que sean mujeres sabias, porque conocen tu palabra, Señor, porque tienen la palabra para recordarla ahí cuando están a la mesa, cuando conversan con sus hijos. Tu palabra, Señor, tu palabra, Dios. Gracias, gracias, Dios. Amén, amén. Gloria sea a Dios.